tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchísimos años, de confirmarles que fue todo un profesional como futbolista, que hace un año ya no puede jugar fútbol, que tiene hecha pedazos la rodilla. Déjalo. Y que hoy nos acompaña en la última palabra, el último capitán de Chivas, campeón, el señor Jair Pereira, al cual le damos la bienvenida a la última palabra. Jair, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, André. Feliz de acompañarlos, mi querido Rafa, mi Fabi, mi Alex. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. ¿Se extraña el fútbol? Sí, sin lugar a duda. Es una pasión y que uno nace con esto y de pronto no estar ahí siempre cuesta trabajo. Solo dime una cosa, ¿te podemos preguntar de todo? Lo que quieras. De todo. A eso vine. Vientos. Alejandro Blanco, buenas noches. ¿Cómo estás, André? Buenas noches. Un saludo para todos. Con lo que ha Bienvenido, hecho Jair. Guadalajara, ¿puede aspirar al título? Es que yo creo que los compañeros cayeron en esta pregunta capciosa que hicieron. Cayeron en la trampa. ¿Candidato? Sí, por supuesto. En el fútbol mexicano, cualquier equipo es candidato. Cualquiera es candidato y me extraña, lo saben los señores. ¿Favorito? No. No, entonces habla con la producción y dile que haga bien la pregunta. No. El departamento de Te pones de acuerdo con la producción y no pueden Rafa, hacer ya te la sabes. Va a ser Ya te muy- la sabes. Va a ser muy interesante lo que conteste hoy el Chivermano a la encuesta que les acabamos de hacer. Ahora, En la última palabra, participen, por favor. si me permites. Lo Hace que un quieras. par de días el señor Márquez Lugo y Yayo me vendieron esta versión de Chivas como las Chivas Reloaded, recargadas. No. Ahora ya te estás echando para atrás. No, para nada. Tú eres el que empezaste Ya con te Super estás Chivas para echando después para sacar el atrás. bat y pegar, pero no. Hace un par de días me Está las grabado, vendiste. están grabados los programas. Recargadas y que con No, Alan para Mozo. nada. Aquí tenemos Para VAR, nada. Alex. Sí, lo podemos revisar. Tenemos A VAR. la gente no la puedes engañar, Alex, ya te conoce. Jamás. A ver, Jair, pregunta a Twitter. La verdad que es complicado decir qué puede hacer. Digo, ya Alex ya me está corrigiendo de que tenemos que ser los candidatos, pero bueno, esperemos. Yo lo veo complicado porque si bien se ha venido o tiene estos dos refuerzos que yo creo que el principal en este momento es Alan Mozo, sin demeritar el trabajo que ha venido haciendo Alonso, que creo que ha sido un chico que te puede cumplir perfectamente. A lo mejor no te va a dar algo espectacular, pero siempre te va a estar cumpliendo dentro de la cancha, así lo ha demostrado en los equipos que ha estado. Pero sin lugar a duda le falta, yo creo que esa parte a Chivas, esa parte entre llegar a conjuntar la experiencia con jugadores que también han sido campeones. Hay algunos que fueron campeones con Chivas, han quedado muy pocos, porque sabemos que representa el jugar en Chivas y vestir esa playera. La realidad es que pesa, no cualquiera puede estar muy bien en ese equipo, no se puede desempeñar de una muy buena forma, porque lo hemos visto y a mí me tocó vivirlo durante toda mi trayectoria en Chivas, que fueron 6 años. Y vi pasar jugadores que brillaban en otros equipos y llegaban acá y no pasaba nada. Entonces, al final del día van a tener que cerrar filas y tratar de hacer lo mejor posible para que estos chavos que van saliendo y que van creciendo puedan arroparlos quizá la gente de experiencia para que puedan tratar de competir y lograr algo que toda la afición quiere. Si alguien me puede explicar lo siguiente, eres tú. ¿Ok? ¿Qué pasó en el Guadalajara desde que se fue Matías hasta el día de hoy? No, pues muchas cosas, o sea, ese equipo se fue derrumbando por ventas, porque no sé, en ese momento difícilmente te podría dar yo una respuesta de cómo estaba la directiva, ¿no? Porque nosotros dentro de la cancha... Mira, este era el equipo campeón, Jair. Sí, claro. Sí, se fueron yendo de a poco, se nos fue Pizarro, se nos fue el Gallito, se nos fue Néstor, se nos fue, bueno, Orbelín quedó todavía un poco, se fue Cota. Entonces, ese equipo que ya estaba entendiéndose cada vez mejor, pues empezó a deshacerse. Obviamente también pasó un torneo después de ese campeonato, que todos dijeron, no, pero es que tuvieron un torneo muy malo, pero lo que no saben es que ese torneo Matías le apostó mucho a la CONCACAF y ese objetivo se logró, que fue ser campeón. Pero seguía la mayor parte estaba la base de ese equipo. Ya al final lo que pasó en el Mundial de Clubes fue otro, porque ya no fueron todos los jugadores que hemos campeonado y no fue el entrenador que tenía al equipo bien conocido y que lo tenía totalmente embalado para poderle competir por la forma de jugar que nos pedía Matías. El culpable de destruir al Guadalajara fue José Luis Higuera. Yo creo que sí tuvo mucha parte de él. La verdad es que sí.
no tengo otra cosa, otra persona culpable. Digo, al final él en ese momento también empezaba a tomar decisiones. Y bueno, lo que pasó con Matías, de cómo es que Matías se aparta de Chivas, la verdad es que no fue nada grato, ni para nosotros, ni como jugadores, ni para él. Cada vez le hicieron las cosas más complicadas. Pero, Jair, perdón, sobre esa misma pregunta creo que es muy interesante que nos digas tú. Matías en un momento pidió como el poder absoluto, ser como manager, técnico, todo lo que implica manejar un equipo de fútbol. Acuérdate que lo primero que fue el tema con Alanis, ¿no? Que tenía que firmar sí o sí, porque si no, no iba a jugar. Sí, estaban viendo de qué manera firmaba, porque Alanis le Pero quedaban... se equivocó en esa decisión puntual, o sea, no dedicarse solamente a la parte técnica, a la parte cancha y meterse en otras cosas que son muy complicadas en el fútbol mexicano, como la renovación de contrato de los jugadores. Sí, él elegía y él sabía perfectamente. Si algo le funcionó a él es cómo se manejaba con el grupo, y también de pronto había piezas como un Omar Bravo, que fue un histórico del Guadalajara, que al final del día él no termina siendo campeón. O sea, él iba formando su equipo, iba moldeando a lo que él pensaba que le iba a funcionar. Y creo que le funcionó. Sí, fuimos claro. campeones ese mismo torneo, fuimos campeones de Copa y campeones de Liga. ¿Qué te habla eso? Que tenías un equipo con mucha competencia. Si él de pronto veía que tenía que ajustar en varias cosas, pues él lo tomó así. No sé qué tanto tenía ese poder. Él sí quería tener poder también dentro de fuerzas básicas, porque él trataba de implementar el mismo trabajo que tenía el equipo de primera división a las fuerzas básicas. ¿Por qué? Había veces que llegaban jugadores de sub-20, sub-17 y no sabían. No sabían cómo presionar, no sabían cómo perfilarse, no sabían cómo ir a hacer el 2-1. Entonces él empezó a tomar ese control y trató de meter a gente que él sabía que era capaz para poder empezar a empujar un poco hacia el primer equipo, y a lo mejor lo pudieron haber tomado mal, o no sé, que se quería meter en todo. Quizá pudo ser así, ¿no? La verdad realmente la puede saber Matías. Jair, tu relación con Amaury Vergara. Buena, creo yo que hasta el último día que estuve ahí, estuvimos platicando de ese momento. Yo había renovado un contrato con Chivas antes de irme al Mundial de Clubes, había renovado 2 años más, y al final del día se toma una decisión cuando corren a Pepe Cardoso, llega Tomás Boy, que en paz descanse. Yo no era del agrado de ese técnico, y al final del día me corta entre él, no sé si también tuvo algo que ver José Luis Higuera. Se me notifica después del último partido que jugamos contra Tigres, que yo quedaba fuera del plantel, aún yo teniendo contrato. Pero con Amaury, cuando voy a firmar una parte de mi finiquito, todavía estuve con él en Verde Valle, compartimos algunas cosas. Él me ofreció, de hecho, un partido del retiro con el Guadalajara. Es algo que nadie sabía, pero está firmado algo con él. Y al final del día también, cuando fallece su padre, estuvimos en contacto también vía teléfono, nos mandábamos ahí mensajes, y todavía después platiqué con él, y la verdad que siempre se ha portado 100 puntos conmigo. Fuera de serie, Jorge, ¿no? Y paso. Fuera de serie. Yo te lo puedo decir, porque no podría expresarme de otra manera con él. Muchas veces me tocó estar con él ahora sí que en el mano a mano. Le gustaba platicar mucho con el jugador, y te puedo decir que era un tipo que cuando quería apretar y sabía apretar, y tenía un gran liderazgo, y hacía que le creyeras en todos los proyectos. Oye, en el tema de Higuera, y si podemos regresar ahí, porque das a entender que obviamente José Luis pues tuvo que ver ahí en algunas cosas, sobre todo en cuestión de futbolistas. Yo a la distancia pues pareciera que en ese momento necesitaban dinero, ¿no? Venta de jugadores, etcétera, etcétera. Pero en la parte de fútbol, Higuera, ¿hablaba contigo o sea, tenían ese trato, te decía algo más allá, o simplemente era finanzas, negocios y así lo veía? Pues la verdad que él siempre decía que no le gustaba, pero a veces no me gusta hablar de Higuera porque es darle a un tipo que no vale la pena hablar de las cosas, porque es un tipo que creo no es frontal. Entonces, te pregunto porque está en el medio del fútbol todavía, ¿no? Está con Morelia. Sí, ahora está ahí, pero mucho tiempo empezó a desaparecer, pero yo creo porque perdió esa credibilidad. La verdad, si tú preguntas a cada uno de los jugadores si era querido José Luis, la realidad es que no. Entonces, a veces hablar de un tipo que te digo que en cierta parte se me hace falso, es muy complicado, ¿no? Pero si bien, como te digo, en ese momento yo no sabía cuál era el tema de la economía, que quizá lo necesitaba hacer para poder rescatar ciertas cosas para Chivas. Desgraciadamente el futbolista no sabe
cuáles son los problemas económicos que pueda estar atravesando una O sea, directiva. contigo no fue derecho en su momento. Pues él me dijo que quería que me retirara, me bajé el salario porque él me decía, bájate el salario para que te puedas retirar y vea, Jorge, que no estás aquí por dinero. Opté y le dije, está bien, si es por Jorge y lo que tú me dices, si quieres que me retire aquí, te firmo. ¿Qué pasa? Que el día que llegó el técnico que en paz descanse, que me aparta, yo siendo capitán, nunca me respaldó. Entonces, 5 meses atrás, lo que habíamos hablado de que quería que me retirara, en 4 meses se lo olvidó y me dio una patada. ¿Tú crees que el fútbol mexicano le hace falta más directivos honestos en esa parte, ya cuando a lo mejor el futbolista entra, no sé si en la parte final de la carrera, pero cuando ya a lo mejor no está en el tope, que haya más directivos honestos, e incluso entrenadores honestos que hablen con el futbolista y le digan, mira, si entras en planes, no entras en planes, porque sé de muchos casos que le dan la vuelta como a ti. Sí, exactamente. A mí yo en ese momento sí me dijeron que no entraba en planes, me citaron, estaba el señor Mariano Varela y José Luis Higuera, y en ese momento me dijeron que no entraba en planes. No me dijeron el por qué, yo buscaba una respuesta, la cual nunca me dieron, me dijeron que no lo hiciera difícil y que ellos me iban a dar me iban a abrir todas las puertas para poderme negociar con el equipo que yo quisiera. Pero sin lugar a dudas, siempre el futbolista lo que busca es la honestidad y que te puedan decir, a ver, ya no, aquí ya no entras, por esto, por esto, por esto. Pero bueno, Sí, Jair, al final del día- pero a un campeón de Chivas como tú, pues no se le pueden hacer esas cosas. Pero bueno, ya será otro tema. Un poquito más adelante, platicaremos de que el hijo de Jair Pereira ya juega en las fuerzas básicas del Guadalajara y que Jair se da sus vueltas por Verde Valle para ver cómo están las cosas. Rafa, mira, otros campeones con Chivas, Rafa. Es un del Chepo. Es el equipo del Chepo. Chepo de la Torre. Que ahí, a diferencia del equipo de Jair, este fue un plantel que prácticamente es de fuerzas básicas. Es cuando el tapatío volaba en su momento ahí. Había muchos futbolistas que estaban en la selección, que eran contemplados por la Volpe, que jugaron incluso Libertadores, tuvieron que viajar, no sé si recuerdes, después de una Copa Confederaciones. Sí. Jorge les puso el avión, porque a mí me tocó para que pudieran ir a jugar la Libertadores. O sea, ahí en ese momento el trabajo del Guadalajara era excepcional. Y aquí nos vamos más para atrás, ¿no? Este era un de Tuca equipazo Ferretti. también. Este era un equipazo. Sí, claro. Esta era la Superchivas. La Superchivas. Este sí eran las Sí, las Superchivas, Superchivas. para que veas, Blanco. Aparte casi todos de selección sí. nacional. También. Sí, no, bueno. La base de la selección. Ahí tiraron la casa por la ventana para conjuntar este equipo del Tuca Ferretti. No, bueno, pero mira, hablando del equipo campeón, lo que costó armar ese equipo, Alex, porque de repente ahorita vemos a la foto de la alineación: Orbelín, Pizarro, El Gallo, Pulido. Alanís, Pulido, o sea, el Aris. El Gallo. El Gallo. O sea, estás hablando, le costó trabajo armar realmente. Fue de a poco. A ver, si no me equivoco, el primero que llegaste de todos estos fuiste tú. Fui yo, sí. Y después fue a otro torneo, vamos por otro, apuntalar bien el equipo. O sea, la verdad que fue un tema de construcción. Después ya lo que dice Jair, llegó el temblor Higuera y se encargó de destruir absolutamente todo lo bueno que tenía Guadalajara y poder construir un equipo así en Guadalajara, y no me va a dejar mentir Jair, con puros mexicanos, lo difícil que es ir a contratar. Armar un equipo tan exitoso en Guadalajara es muy difícil. Y cuando ya lo tenías y parecía que era un equipo en el que podías anclarte varios años, Lo despedazaron. despedazó, lo terminó haciendo pedazos. No nada más al capitán y figura, también al técnico, ¿no? Que hoy la afición, de hecho, pide que vuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque la afición no es tonta.